Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Recuerda que Farm Aid Pharmacy ahora también está en Orlando y nosotros, el equipo de Agárrate, va a estar en Orlando el próximo 15 de octubre. La semana que viene te vamos a dar todos los datos para que nos acompañes ahí en la inauguración formal de Farm Aid Pharmacy en Orlando. Regresamos con Agárrate. Vamos a conversar para cerrar la semana de Agárrate, con Humberto González. Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, un gran saludo. ¿Cómo estás? Bueno, aquí en esta conversación que tenemos cada 2 semanas, quiero un poco como abordar todo lo que ha venido ocurriendo y que para mí además son como mensajes contradictorios que envía Estados Unidos. Humberto, porque por un lado, pues se toman acciones que van a favor, digamos, de la democracia en la región y por otro lado pasa lo que pasó con el tema de los sobrinos de Celia Flores. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el lado de la balanza por el cual se va a inclinar finalmente Estados Unidos? Y ayer, por cierto, yo estaba escuché solamente una parte del programa que hace todos los miércoles Diosdado Cabello, que hay que oírlo, porque uno lo oye y puede por lo menos hacer el plano, tú sabes, de por dónde vienen las cosas. Y yo creo que lo hace además exprofeso, va anunciando lo que va viniendo. Y habló de lo que viene para Europa y en ese sentido, yo creo, Humberto, que es que viene para el mundo, no para Europa nada más. Eso no se va a quedar en el continente europeo. Dijo que las cosas van a reventar por Alemania. Todo esto, obviamente, obedece no a una intuición de Diosdado, sino a información que maneja con los socios que tiene en Europa, con los socios, con estas malas compañías que ya todos conocemos cuáles son, empezando por Putin. ¿Qué piensas tú de todo esto y el mensaje que Estados Unidos está mandando en medio de lo que se está viviendo en la humanidad, porque es la humanidad entera la que está comprometida con esto? Sí, Patricia, lo que tú observas en realidad es la confirmación de algo que hemos venido analizando desde hace varios meses, y es que Estados Unidos no tiene una política coherente, definida en el plano internacional frente al chavismo. Esto se evidencia con estas decisiones que toma donde aparentemente hay una intención, pero lo que se observa desde el punto de vista de las acciones es completamente, digamos, el impacto es completamente diferente. Por una parte está la retórica entre Washington y Caracas, donde yo pienso que para un poco cubrir pues, el decorado de las apariencias, de que hay una aparente confrontación, entonces hay unos ataques verbales, retóricos, hay una queja permanente del régimen de Maduro diciendo que bueno, que levanten las sanciones. Estados Unidos dice que va a mantener su política de sanciones, pero cuando se va al detalle, en realidad se observa que estas sanciones han sido inefectivas. O sea que Estados Unidos puede mantener su política de sanciones actuales, que eso no ha impedido, eso no ha detenido, no ha incidido en absoluto en la eficiencia que mantiene el chavismo para sostenerse en el poder. De manera que cuando Estados Unidos, hoy parece que ellos trataron de explicar la posición de que no es cierto que ellos van a aliviar las sanciones. Bueno, aliviar o levantar las sanciones sería formalizar lo que de facto ya existe, que es que no hay ninguna presión efectiva sobre el régimen. Ahora, esto forma parte de una serie de medidas que viene tomando el gobierno norteamericano. Sabemos ahora, ellos han confirmado oficialmente que venían conversando desde marzo.
con el chavismo. Cuando se produjo, cuando sacaron a Eric Malpica Flores de la lista de la OFAC, que es el organismo que controla pues todo el tema del narcolavado, pues se pensaba que era algo así como aislado. No, ahora entendemos que eso venía en un contexto. Eso fue parte de la negociación. Esa fue quizás la avanzada, ¿no?, de esa negociación. Luego ocurre el perdón presidencial, donde Biden prácticamente, pues, libera a 2 ciudadanos que fueron juzgados, pasaron por todo el proceso de la justicia norteamericana, se determinó que cometieron un delito, se les dieron las garantías, se estableció que en efecto ellos eran parte del cartel de los soles, porque eso está en los expedientes, y sobre esas bases ellos fueron condenados. Bueno, el presidente Biden se salta por encima y haciendo correctamente o no correctamente, haciendo uso de la facultad que tiene como presidente, les da un indulto y el argumento de que es por razones humanitarias y que es parte de un canje por los otros ciudadanos que fueron, liberados por el gobierno de Maduro, pues es como la manera de justificar políticamente algo que no tiene justificación. Porque yo creo que Estados Unidos allí, o el gobierno de Biden, le está mandando un mensaje equivocado a su propia organización, a sus propias agencias, a la DEA, a su propio sistema judicial, inclusive yo diría más aún, arriesgando la integridad de los agentes que estuvieron involucrados en esa operación, porque ahora estos hermanos, sobrinos, narcosobrinos, los primos Flores, regresan a Venezuela a hacer lo mismo que saben hacer, y ellos pues están en condiciones de establecer dónde estuvo la delación, dónde fueron los puntos, digamos, que los llevaron a ellos a esa situación. Y no debería extrañar que, como ya ocurrió durante el juicio, creo que 1 o 2 testigos privilegiados que tenía el gobierno norteamericano fueron asesinados. Entonces estamos hablando de gente que no escatima para proteger a sus propios elementos, y esto en realidad, como tú dices, forma parte pues de una serie de mensajes contradictorios. No hay una política de Estados Unidos frente al chavismo. Cuando a los americanos o al gobierno americano se le pregunta, bueno, pero ¿cuál es la justificación de esto? El argumento más serio que uno escucha es que, bueno, es que son como incentivos para que el chavismo entonces ahora se comprometa a unas negociaciones con la oposición y el chavismo se comprometa a unas elecciones transparentes con un estándar que nadie sabe cuál es. O sea, por una parte, el régimen chavista puede decir, bueno, las garantías están dadas, y si la falsa oposición los acepta y Estados Unidos dice que está bien, bueno, eso será de esa manera. De todas formas, ellos van a hacer sus elecciones en el 2024, pero lo que queda claramente establecido, de lo que no hay duda, es que los propios Estados Unidos decidieron hacer a un lado a la falsa oposición. Con esta liberación de los narcosobrinos es evidente que tal como Jorge Rodríguez lo había pedido desde hace el año pasado, ellos querían negociar directamente con Estados Unidos. Bueno, eso ya está establecido. El canal de negociación ya no es vía Mood, ya no es vía interinato, y yo creo que en este sentido el gobierno norteamericano no se da cuenta de que lo que ha hecho es dinamitar pues, a un factor que ha podido ser útil para darle fuerza a esa negociación en México. Esa negociación en México no tiene ningún sentido, porque quien realmente están negociando son los factores de poder, que son el gobierno, el régimen de Maduro por una parte y el gobierno de Biden por la otra, con la salvedad de que da la impresión de que es el régimen chavista el que lleva la iniciativa, el que va empujando la agenda de los temas que se van tratando. Y Estados Unidos es como a la defensiva, tapando aquí, tapando allá, con un argumento que es insostenible. O sea, yo leí las declaraciones del secretario Blinken, donde dice que es que ellos van a mantener su línea, pero claro, van a mantener la misma línea blandengue, fofa, hueca, débil, y el chavismo no pierde oportunidad. O sea, ellos saben que van, y en realidad yo creo que esto lo que hace es presentar una posición, de alguna manera, pues yo no habría otra manera de describir esto, que es una situación realmente que favorece ampliamente el régimen y que lamentablemente los Estados Unidos ha podido jugar un papel diferente. No lo hizo. Creo que no lo va a hacer, y la pregunta que mucha gente, tu audiencia, se puede hacer es, bueno, pero ¿por qué los Estados Unidos, que tienen su propia área de influencia
a un régimen chavista que al menos en la retórica es amenazante y confronta con los americanos. Bueno, porque es que el gobierno norteamericano no es algo monolítico. En el gobierno norteamericano, la administración de Biden, hay muchos grupos de intereses, hay lobistas. Yo creo que Biden está actuando como el portavoz de decisiones que otra gente está tomando. Y hay, como en el gobierno de Trump también hubo factores que estaban enfrentados en su política frente a Venezuela. Yo creo que en el caso de Trump era evidente que había unos grupos que tenían posiciones más radicales que otros. Creo que en el caso del gobierno de Biden con los demócratas hay como más interés en ver quién se puede congraciar más con el chavismo. Entonces le envían todas las señales. O sea, están haciendo lo mismo que hace la falsa oposición en Venezuela, lo cual yo no entiendo. Yo no entiendo cómo Estados Unidos puede mantener una posición de poder si dice, bueno, vamos a darle todas las concesiones al chavismo y luego si ellos quieren, pues que hagan sus elecciones, que ellos den las demostraciones de buena fe, cuando ya sabemos que esa es una estrategia que es completamente equivocada. ¿Por qué es equivocada? Porque para el chavismo cada día que ellos se mantienen en el poder es victoria. Y entonces para ellos es ir de punto A a punto B y de B a C y de C a D. Entonces, si ellos ganan la batalla del 2000, que creo que en ese sentido es favorable para ellos, la del 2021, la del 2022, bueno, ya ellos verán en el 2023 el cuadro internacional. En realidad yo creo que también pienso que es un error que Estados Unidos se haya embarcado en toda esta confrontación. Honestamente, te lo digo, el tema de Ucrania con Rusia. Yo creo que Estados Unidos debería involucrarse más en las Américas, en Sudamérica. Veo con preocupación, por ejemplo, cuando el gobierno norteamericano, bueno, le da un endoso a la política, supuestamente al plan de la política de narcotráfico de Petro. Y lo que veo es una administración que es débil, que en lugar de definir una política está siendo arrastrada por la propia coyuntura. Y creo que esto en definitiva no ayuda a la causa de buscar las maneras de salir del chavismo en Venezuela. Pero es que además estamos hablando de un país que es plataforma para el terrorismo y que tiene una ubicación geopolítica estratégica. O sea, estamos hablando de que te estás enfrentando a Rusia, que está lejísimo, pero es que tienes a los rusos metidos aquí mismo. Bueno, y eso que estás diciendo es tan grave y es tan importante que hay que insistir en esto para que quede claro a la gente. Esto que hizo Biden no se puede tomar como cualquier indulto, no es cualquier perdón presidencial. Él ha perdonado a 2 elementos que fueron juzgados por narcotráfico, pero que en el proceso del juicio se determinó que efectivamente formaban parte de las operaciones del cartel de los soles. Entonces, estamos hablando de que le están retornando a Venezuela estos 2 elementos a un Estado que prácticamente representa en sí mismo los intereses de grupos narcotraficantes. Cuando Estados Unidos sabe y tiene la evidencia, porque fue Estados Unidos quien le puso precio a la cabeza de Maduro, de Padrino López y de toda esta serie digamos, jerarcas del régimen chavista. Ahora, con ese régimen, el gobierno de Biden prefiere entenderse y a ese régimen se le da ahora un reconocimiento prácticamente de hecho. O sea, es evidente que Estados Unidos, para las cosas fundamentales de la política en Venezuela, se entiende con el gobierno de Maduro y no con el interinato caricaturesco de Juan Guaidó. Que bueno, eso es, o sea, les dan un contentillo allí, digo yo contentillo, no es poca cosa. Le abren los grifos para que sigan manejando arbitrariamente los activos de Venezuela en el exterior, pero en las cosas de política, digamos, de fondo, de política internacional, en las cosas que realmente importan, Estados Unidos se termina entendiendo con el régimen chavista. Y este reconocimiento, sin duda, pues le da una fuerza al chavismo que lo ayuda pues a sostenerse en el poder. Ahora, ¿con quién hace eso Estados Unidos? Con un Estado que ha sido reconocido como un Estado que patrocina los intereses del narcotráfico. Es evidente. Ahora, ¿cómo explica eso internamente en su política doméstica interna la administración de Biden? ¿Cómo quedan pues todas esas, digamos, acciones de lucha contra el narcotráfico? ¿Cómo queda la confianza del gobierno norteamericano entre sus pares de la comunidad internacional cuando asume una posición realmente débil y blandengue con un Estado como el Estado chavista, que es reconocido no solamente por sus intereses con el narcotráfico, sino que es un Estado que utiliza toda la fuerza y la violencia
de qué dispone para imponerse sobre la población civil. Yo creo que esto realmente lo que confirma es que la posición de los norteamericanos ha sido sumamente débil y creo que no se puede esperar nada distinto hasta que no haya un cambio sustancial. No sé si por la vía de un cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso en noviembre. Yo creo que hay que ver esto pues con mucha atención, pero te insisto, no se puede pasar por debajo de la mesa el hecho de que el perdón de los narcosobrinos no son dos delincuentes cualquiera, no son de bajo calibre, son personas que pertenecen al círculo interno íntimo de poder en Venezuela y esto no se puede desmeritar lo que esto significa. O sea, creo que aquí se ha cometido un grave error y no se puede ecualizar el valor de los narcosobrinos con los 7 ciudadanos norteamericanos porque estos 7 no valen lo mismo. O sea, no es igual. En términos, yo celebro que por razones humanitarias hayan sido liberados. Por supuesto que estamos de acuerdo con eso. Pero es que estamos hablando de 7 personas que estaban siendo rehenes sin haber sido inclusive juzgadas debidamente. Entonces, yo creo que se cometió un error al ecualizar y utilizar esto como fichas de canje en esta operación transaccional que hizo el gobierno norteamericano con el chavismo. Pero además, escuchando por ejemplo a Diosdado anoche, hablaba de la DEA como un cartel de narcotráfico. Estamos hablando de la misma DEA que hizo toda la operación, investigación, etcétera, que llevó a la condena de estas 2 personas, ¿no? Entonces, es como que Estados Unidos está... Yo no entiendo esas negociaciones, porque una negociación, tú ganas algo, ok, 7 ciudadanos estadounidenses que están aquí en territorio, pero como gobierno que ganaste, ¿no? Digamos, como poder mundial que se supone eres, ¿qué fue lo que ganaste? Porque ni siquiera en el discurso ellos están siendo respetuosos, Humberto. O sea, ha sido absolutamente prepotente, arrogante, nosotros somos los que mandamos, incluso a nivel privado los insultos que uno recibe, ¿sabes? De la gentecita de ellos diciendo, bueno, ¿y ahora quién es el jefe? Y eso es vergonzoso. Sí, yo creo que en este caso pierde Estados Unidos en términos de credibilidad. Pero también hay que ver en contexto, esos ataques que lanza el chavismo es retórica, porque lo que importa es la capacidad real de negociación que ellos ejercen al sentarse con Estados Unidos y lograr concesiones concretas. Lo que importa, por ejemplo, es que hoy día, cuando todo el mundo habla de las sanciones, bueno, los barcos iraníes y los rusos y los chinos, y tú lo sabes perfectamente, los barcos llegan y le quitan la bandera y automáticamente y pasan. Entonces, Estados Unidos se ha hecho de la vista gorda, las sanciones no existen. O sea, no han hecho mella en el régimen chavista. Es más, el régimen chavista no dijo Nicolás Maduro que él quería celebrar con la banderita norteamericana, porque es que son pitiyanquis. O sea, ellos en realidad quieren estar, porque están en esa posición, ellos están, tratando de obtener o están logrando el beneficio de la coyuntura internacional, donde Estados Unidos, para buscar gasolina y petróleo barato, prefiere hacerle concesiones. Bueno, yo digo que son inmorales porque van en contra de la moralidad de la sociedad venezolana. Yo inclusive diría que son inmorales desde el punto de vista de la sociedad norteamericana. ¿Por qué? Porque en lugar de apostarle a los estados petroleros, a la producción interna, a las reservas que tiene Estados Unidos, que las tiene, para controlar el tema de los precios de la gasolina, entonces ellos están dispuestos a hacerle concesiones al régimen chavista. Yo creo que no hay manera de defender esa postura y pierden ellos en credibilidad porque realmente que no hay manera de justificarlo. O sea, por mucho que digan que es una cuestión inspirada en razones humanitarias y tratando de apelar al argumento político, bueno, es que si el régimen chavista no se sienta a negociar, bueno, pero ¿qué va a negociar el régimen chavista con la oposición si el mismo Estados Unidos prácticamente dinamitó la capacidad de negociación de esa falsa posición? O sea, ¿qué sentido tiene sentarse a negociar? Y creo que a nadie debería sorprender que por alguna salida similar se produzca la liberación de Alex Saab. Porque ya a mí no me sorprende nada. En serio. ¿Cómo?
Ya a mí no me sorprende nada. No, no, no. Y no sé, y así como ellos dan, Diosdado Cabello le da línea a sus cuadros a través del programa, y ellos van soltando por dónde vienen los tiros. Bueno, Jorge Rodríguez no es casual, no es un tremendismo Jorge Rodríguez cuando ellos hacen un punto de honor, y eso no ha sido, digamos, eso es un punto que no ha sido, es una petición que no ha sido resuelta. Ellos dicen que hasta tanto Alex Saab no se ha reconocido como parte del grupo negociador por el régimen chavista, ellos no se sientan a negociar. Y entonces, bueno, yo quiero ver que Estados Unidos diga, bueno, entonces vamos a permitirle al chavismo que tenga a Alex Saab allí y, no sé, le darán algunas garantías, inmunidades. No sé hasta dónde pueda llegar el circo, pero esto a la final lo que va en detrimento del interés que hay de sacar al chavismo del poder en Venezuela. Creo que esto le da más fuerza a la gente que ve con escepticismo el tema de las negociaciones y de unas elecciones que van a ser a todas luces fraudulentas, así vaya, bueno, iba a decir Zapatero, así vayan observadores internacionales. Si va Zapatero van a ser más fraudulentas todavía. Van a ser realmente un espectáculo, pero creo que ese resultado va a tener de alguna manera la aceptación tanto de la falsa oposición como del gobierno norteamericano, porque pareciera que hay un interés en pasar la página, ¿no? Creo que eso encaja dentro de la estrategia del chavismo de ir en un esquema de nueva normalidad, donde no hay problema, todo está bien, pero, y esto es muy importante, y es un tema que en algún momento es bueno que lo analicemos en tu programa, el interés que tiene el chavismo de avanzar a esa nueva normalidad es porque hay pugnas internas en las Fuerzas Armadas, hay problemas entre ellos, y yo creo que eso hay que examinarlo porque eso realmente puede abrir las posibilidades de una fractura interna del régimen. Pero cuando tú hablas de avanzar hacia esa nueva normalidad, ¿te refieres normalidad en las relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, o qué tipo de normalidad? La normalidad a la que hablo, a lo que quiere el chavismo es llegar al 2024 y se hacen las elecciones. Es decir, en Venezuela hay problemas, pero la situación está controlada. Y Estados Unidos tiene diferencias con nosotros, se las respetamos, pero en lo fundamental, en el tema petrolero, energético, Estados Unidos se entiende, se sienta y se entiende con el régimen chavista. La nueva normalidad significa que hay una falsa oposición que dice, bueno, sí, fuimos a unas elecciones, hicimos lo que se pudo, no se logró. Entonces, esta es la voluntad popular y hay que aceptar. Porque yo creo que todos están en una carrera por ser aceptados en ese nuevo estatus. Y los que no, por supuesto, pues bueno, tendrán que irse al exilio o tendrán que irse a la clandestinidad o serán presos por el régimen chavista. Al caer la presión internacional, que no la tienen ahorita, no hay presión internacional sobre el régimen chavista, no hay presión interna porque no hay realidad, aparte de estas protestas reivindicativas que yo creo que son interesantes, pero no hay una fuerza interna, digamos, dispuesta a enfrentar al régimen chavista. Esto, en mi opinión, está como estableciendo una situación que permite que las diferencias internas que hay en las diferentes facciones del régimen se comiencen a ser más notables. Que la gente se preguntaba en estos días, bueno, ¿y dónde está Elías Agua? ¿Y qué papel está jugando ahora Iris Varela? ¿Y por qué los militares que durante un tiempo no estuvieron en el programa de Diosdado Cabello regresan al programa de Diosdado Cabello? O sea, hay una serie de eventos que están ocurriendo allí que hay que concatenarlos y son parte pues, de esos procesos que hay, donde, en mi opinión, el terreno de lucha de fractura del régimen chavista va a ocurrir justamente en las Fuerzas Armadas, porque hay problemas estructurales graves, porque hay una gran cantidad de oficiales chavistas que quieren ascender, pero como los de arriba están jugando cuadros cerrados, bueno, se han convertido en un tapón para los que están abajo. Creo que esto ha generado conflictos importantes y en la medida en que la situación internacional no sea, digamos, de presión sobre el chavismo y ellos tengan controlada su falsa oposición, yo imagino que Maduro pues avanzará hacia la purga interna de manera de poder sacarse pues a la gente que ellos consideran que no les son, digamos, completamente adeptos. Esa es la nueva normalidad de la que hablo y creo que hay que verlo pues, digamos, con cierto interés y atención porque por allí podrían reventar las posibilidades de un posible reacomodo por la vía de una fractura interna dentro del propio régimen chavista. Bueno,
yo te digo algo, yo creo que esto es una normalidad maquillada, no creo, no es maquillada, ¿no? Es una burbuja que explota en cualquier momento. Mira, eso es como el milagro económico del chavismo, donde ellos dicen, bueno, es que hay dólares, bueno, sí hay dólares, pero por supuesto que hay dólares, porque todo el mundo está lavando dólares, pero no se puede explicar, no se puede atribuir esos dólares, por ejemplo, de actividades que están, ¿dónde están fluyendo los dólares? Bueno, en el espectáculo, en los restaurantes, en actividades donde no es posible hacerle el seguimiento de dónde viene y a dónde va ese dinero. Eso es lavado. Es narcolavado, correcto. Eso es entonces, lavado. Bueno, pero entonces, claro, la gente dice, bueno, sí, ahora hay dólares, bueno, sí, circulan los dólares, pero no hay actividad productiva, una industria, un comercio destrozado, la economía está destrozada, no hay actividad productiva, o sea, no hay manera de justificar ese flujo de dólares, ni siquiera la industria petrolera los podría generar. Entonces, es el maquillaje, es lo que cuando yo digo nueva normalidad, por hay eso que es que se le está capilla. dando tanta importancia política y tanto poder a estos productores musicales, que uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Acaso que es Disney, el país es Disney? No, es que el productor musical es el que está lavando. Es el que, son ellos los que están haciendo el trabajo tan necesario para el régimen en este momento, y además son los que tienen la fachada ahí de normalidad, de alegría, como lo dijo Olga Tañón. De eso vamos a hablar ahora cuando despidamos a Humberto, pero de la alegría esa presunta del venezolano que no es tal. Hoy vi una publicación, por cierto, del Estado portuguesa, de una escuela donde los niños están recibiendo clases en el piso. O sea, ni siquiera hay una silla para los niños. Ese es el país de verdad, el país por dentro. Bueno, y yo vi unas fotos de un liceo, no recuerdo ahora, en una visita que hizo Tarek El Aissami. Todos los niños del liceo uniformados como militares, parada militar, ceremonia militar. Eso. Es la Venezuela chavista. Yo creo que ellos siempre tratan de banalizar el sufrimiento que hay con el tema de adelantar las Navidades, comenzar las Navidades en octubre, todo es un carnaval, todo es una fiesta, que la gente resuelva, pero la realidad es que no hay hospitales, la realidad es que hay que tener dólares para poder subsistir en Venezuela, y eso lo sabemos quienes estamos afuera, porque tenemos amigos y tenemos familiares que padecen, y que el que no tiene dólares sencillamente está condenado a morir. Gracias. Yo conozco gente, o sea, cercanos. Por eso es que cuando tú dices, Humberto, Estados Unidos ha sido como salomónico, ¿no? Porque entonces se entiende con el régimen, pero entonces también le permite el acceso a el dinero que está afuera a el gobierno interino, pero ninguna de esas dos cosas favorece al ciudadano. Ninguna de las dos. En nada, y es lamentable porque Estados Unidos podría hacer mucho más, pero no hay voluntad de hacerlo, no hay el interés para hacerlo, y realmente yo no me hago ilusiones que algo diferente va a ocurrir en los años que le quedan a la administración de Biden. Pero yo sí me pregunto, que lo que tú dijiste, me encantó eso, ¿cómo estará explicando Biden y el equipo con el que hizo esto? Porque yo me imagino que no fue que Biden se levantó y él mismo está negociando con Maduro, ahí hay un equipo haciendo esto. Bueno, te voy a explicar. Parte del truco que jugaron, así como en Venezuela, y cuando Maduro dijo, bueno, es que Estados Unidos ha liberado a 2 jóvenes venezolanos, no dijo a los sobrinos de Cilia, no dijo, ¿no? En Estados Unidos, la versión que corrió de la Casa Blanca es, se logró la liberación de 7 ciudadanos norteamericanos, pero no se dijo que de ellos 5 eran venezolanos norteamericanos. Son venezolanos, exacto, nacieron en Venezuela y se nacionalizaron estadounidenses. Exacto, entonces, pero es que no es igual cuando tú explicas la noticia completa, son ciudadanos venezolanos norteamericanos o venezolanos que se nacionalizaron, se naturalizaron, pues como que la acción pierde un poquito de fuerza, ¿no? Que da más impacto decir, Estados Unidos logró la liberación de 7 ciudadanos, entonces, hay algún elemento allí patriótico jugando, ¿no? Yo creo que no hay manera, digamos, de poder dar una explicación política. De hecho, no han podido articularla, simplemente algún funcionario aquí, uno allá, han tratado de justificarlo, pero lo que queda en la mesa en realidad es la evidencia de que hay un canal directo de negociación con el chavismo y que en el futuro va a ser, en mi opinión, esa es la otra gran revelación de esto, es que va a ser prácticamente,
O sea, yo no sé bajo qué premisa se puede dar ahora continuar la negociación con la falsa oposición en México cuando ya quede establecido quiénes son las cabezas que realmente están moviendo toda esta operación, ¿no? Con las consecuencias negativas para los venezolanos y el descrédito en el que cae la administración de Biden por este tipo de políticas incoherentes e improvisadas. Así es. Bueno, Humberto, malos días, de verdad. Malos días para la libertad y para la democracia. Definitivamente eso. Bueno, continuamos hablando. Así es. Gracias, Humberto. Bueno, estábamos conversando sobre el tema, por ejemplo, de Olga Tañón. El descaro de Olga Tañón llegando a Venezuela y en medio de uno de sus conciertos, ha dicho que, bueno, porque es obvio y es público y notorio todo lo que Olga Tañón ha dicho contra el régimen, contra Maduro, contra la dictadura, etc. Entonces se presentó a cantar. Y ha dicho que la alegría del venezolano le cayó la boca, es decir, todo lo que ella decía era mentira, y ella se dio cuenta en los 2 días de concierto que estuvo en Venezuela. Vamos a escucharla. Aún no me lo creo. Y mi hijo tenía razón el día de hoy, que me dijo, mamá, le dije, ¿sabes qué? Desde que llegué a Venezuela, he llorado mucho. Pero no de tristeza. He llorado mucho de alegría y he llorado mucho de agradecimiento. Porque después de tantos años que no venía, he visto una Venezuela llena de alegría, llena de gente que quiere echar cada día más para adelante, llena de gente confiada, mano, que me han dejado con la boca abierta, me han callado la boca. Y estoy más que contenta y más que feliz, ¿saben por qué? Porque todos los días podemos hacer un poco más. Todos los días. Y gracias por ser, y me atrevo a decirlo, y a quien no le guste que no se lo coma. Yo seguiré siendo toda mi vida una puertorriqueña, orgullosamente venezolana. Miren, le callaron la boca, pero fue con bastante plata. Mañana en No Te Escaparás vamos a tocar este tema en específico, no se lo pierdan. ¿Es a las 8? Bueno, mañana en la noche. No se pierdan el No Te Escaparás de mañana. Esta tipa es una descarada, una descarada. Y con esto me despido hasta el lunes.